Es un placer universal, un símbolo de indulgencia y el postre predilecto del mundo. Pero detrás de su dulzura cremosa se esconde una historia de miles de años, tejida con hilos de ambición, logística y el insaciable deseo humano por el lujo. Para entender la invención de esta maravilla congelada, debemos despojarnos de la comodidad del congelador moderno y viajar a un mundo donde mantener algo frío era una hazaña digna de reyes. El concepto de postres fríos no es nuevo. Los historiadores rastrean las primeras evidencias a las vastas y antiguas civilizaciones. Mucho antes de la palabra helado, existían los hielos saborizados, una sencilla pero costosa mezcla de nieve y saborizantes. Ya en la dinastía Shang de China, cerca del 3000 a.C., la élite disfrutaba de mezclas de nieve, miel y frutas. Sus métodos de conservación del hielo eran extraordinariamente avanzados, utilizando pozos profundos aislados con paja y barro. Este no era un simple postre, sino una demostración de poder. Solo los muy ricos podían costear la costosa recolección, el transporte y el almacenamiento del hielo. El fervor por las delicias heladas se extendió. El conquistador Alejandro Magno era conocido por animar a sus tropas con nieve endulzada con miel. Más tarde, en la Roma del siglo I después de Cristo, el emperador Nerón enviaba a sus veloces esclavos a las montañas de los Apeninos para traer nieve, que sus cocineros mezclaban con frutas y néctares. Pero estas golosinas tenían una limitación fundamental. Dependían de la nieve o el hielo natural, haciendo del postre una ocurrencia estacional y geográficamente limitada. Para pasar del hielo con sabor al verdadero helado o sorbete con su textura distintiva, se necesitaba un avance tecnológico. Se necesitaba un método que permitiera congelar un líquido de forma rápida y controlada, independientemente de si la nieve había caído ese día. Ese avance crucial, el secreto químico que cambiaría para siempre el curso de la repostería mundial. Mientras Europa se sumía en la Edad Media, el mundo árabe experimentaba su Edad de Oro, un periodo de inmenso progreso en la alquimia, la medicina y la matemática. Fue aquí donde se resolvió el enigma de cómo enfriar líquidos por debajo de su punto de congelación, el descubrimiento de la depresión del punto de fusión. Los científicos y alquimistas de los califatos de Bagdad y Damasco descubrieron que al mezclar sal de roca o salitre con hielo o nieve, se provocaba una reacción endotérmica. La sal hacía que el hielo se derritiera, pero para hacerlo absorbía calor del ambiente circundante. Esta mezcla salina podía alcanzar temperaturas mucho más bajas que el hielo solo, creando un potente baño de hielo y sal, o criotermostato. Este hallazgo fue revolucionario. Por primera vez, se podía sumergir un recipiente más pequeño que contenía leche endulzada, crema o jugos de fruta en este extremadamente frío baño. Al agitarlo, el líquido se congelaba lentamente en las paredes, formando la textura suave y cremosa que buscamos. Había nacido el sorbete, o sharbat en árabe, que significa bebida dulce. El sharbat se convirtió en un fenómeno en todo el mundo islámico. Las recetas se perfeccionaron con jarabes de rosas, especias exóticas y ocasionalmente productos lácteos para crear una consistencia más rica. Este método de congelación rápida era la clave, y con el tiempo fue transmitido a Occidente a través de la ruta de la seda y las rutas comerciales mediterráneas. La introducción del helado en Europa está envuelta en leyendas, pero la más persistente apunta a Italia, y específicamente a Venecia. Aunque es poco probable que Marco Polo, tras su regreso de China en el siglo XIII, haya traído la receta del helado tal y como la conocemos, ya que el sharbat ya era conocido en las zonas de influencia árabe, su viaje sí intensificó el intercambio de técnicas e ingredientes exóticos, haciendo que la idea de los postres fríos se volviera a popularizar en la península. Pero el helado seguía siendo una rareza, una curiosidad costosa. Su verdadero salto a la fama en Europa tuvo que esperar un par de siglos, de la mano de la nobleza florentina, quienes harían del helado un elemento central en la diplomacia real. Fue la unión de una ambiciosa familia italiana y la corte más poderosa de Europa lo que transformaría esta rareza química en un manjar real y finalmente en un fenómeno mundial.
El verdadero punto de inflexión para el helado en Europa se produjo en el siglo XVI, gracias a la unión de dos de las casas más influyentes de la época. En 1533, la joven Catalina María Romula di Lorenzo de Médici dejó su Florencia natal para casarse con el futuro rey de Francia, Enrique II. Catalina de Médici no solo llevó consigo su dote, sino también a un séquito de talentosos artesanos, tastores y, crucialmente, cocineros. Entre ellos se rumorea que estaba el famoso Bernardo Buontalenti, o al menos un máster pastelero, que dominaba la refinada técnica italiana de hacer sorbeto. La corte francesa quedó fascinada por estos postres helados, mucho más elaborados que las simples frutas endulzadas. Eran un espectáculo visual y gastronómico. El helado, o glace, como se le conoció, se convirtió en un símbolo de estatus en los banquetes reales. Su presencia indicaba la sofisticación y el acceso a los ingredientes más raros y las técnicas culinarias más avanzadas de la época. La demanda creció y las recetas comenzaron a mezclarse. El sorbeto italiano, hecho a base de agua, fruta y azúcar, evolucionó al mezclarse con las ricas cremas y lácteos franceses, sentando las bases de lo que hoy conocemos como helado de crema. A pesar de su popularidad en la corte, el helado seguía siendo un postre de la nobleza. El proceso de preparación, que implicaba adquirir el hielo, la sal, los ingredientes exóticos como vainilla o chocolate y el trabajo constante de los cocineros, lo mantenía fuera del alcance del ciudadano común. Esta exclusividad se mantendría hasta que un visionario, aprovechando la creciente fascinación pública, decidiera llevar este manjar de los palacios reales a las calles de la capital mundial del lujo, París. El helado estaba a punto de volverse, si no accesible, al menos comercialmente disponible por primera vez. La apertura de la primera heladería pública en París marcaría el inicio de la democratización de la indulgencia, transformando un secreto real en una empresa comercial. El año 1686 es fundamental en la historia del helado. Fue entonces cuando un siciliano llamado Francesco Procopio dei Coltelli tomó el audaz paso de abrir la primera cafetería pública que ofrecía helado a la gente común. Su establecimiento, el Café Procop, en el corazón de París, se convertiría en una leyenda. Procopio no solo vendía café, vendía aguas heladas, sorbetes y helados de diferentes sabores. Su establecimiento fue un éxito inmediato, atrayendo a intelectuales, filósofos y aristócratas que buscaban un sabor de la realeza a un precio ligeramente más asequible. A partir del Café Procop, la idea del helado comercial se difundió. Las recetas viajaron a Inglaterra y desde allí cruzaron el Atlántico. La primera mención de helado en América se encuentra en 1744, en una carta de un invitado del gobernador de Maryland. En Estados Unidos, el helado fue inicialmente un lujo de los padres fundadores. George Washington gastó una cantidad significativa de dinero en una máquina para hacer helados, y Thomas Jefferson era un gran aficionado, llegando incluso a escribir su propia y detallada receta de helado de vainilla, precursora de las recetas modernas. A pesar de la popularidad, el helado seguía enfrentando un problema logístico masivo: el almacenamiento. El proceso artesanal de hacer el helado con el baño de sal y hielo era laborioso. Mantenerlo congelado requería costosos y grandes ice houses para almacenar el hielo cosechado en invierno, lo que limitaba su disponibilidad a las grandes ciudades con acceso a rutas comerciales o lagos fríos. La verdadera democratización y producción masiva del helado requeriría una revolución aún mayor: la mecanización. La era de la producción industrial estaba a la vuelta de la esquina, y con ella las patentes que finalmente pondrían el helado en manos de todos. Esa invención, la heladera de manivela,
transformaría el postre de un lujo artesanal en un producto de consumo masivo, cerrando el ciclo de su increíble historia. El último paso en la historia de la invención del helado fue su mecanización. El proceso manual de hacer helado, que requería batir continuamente el recipiente sumergido en el baño de sal y hielo, era agotador. En 1843, Nancy Johnson, una ingeniera aficionada de Filadelfia, patentó la primera heladera de manivela. Este invento simplificó radicalmente el proceso. Un mecanismo de manivela permitía al usuario hacer girar una paleta o batidor dentro del recipiente de la mezcla, asegurando que la mezcla se congelara de manera uniforme y rápida, resultando en una textura más suave y cremosa, con menos cristales de hielo. El invento de Johnson abrió la puerta a la producción masiva. Solo unos años después, en 1851, Jacob Fussell abrió la primera fábrica de helados a escala comercial en Baltimore, Estados Unidos. Al aprovechar la leche excedente de su granja, Fussell redujo el costo de producción, haciendo del helado una golosina accesible para las masas por primera vez. El resto es historia. El cono de helado, popularizado en la Feria Mundial de St. Louis en 1904, y la invención de la refrigeración eléctrica moderna en el siglo XX, eliminaron las últimas barreras logísticas. Hoy, el helado es una industria multimillonaria que debe su existencia a miles de años de ingenio humano, hasta los emperadores que anhelaban nieve de montaña, hasta los alquimistas árabes que descubrieron la química de la sal, hasta la ingeniera aficionada que patentó la batidora perfecta. El helado es en esencia la historia de cómo la humanidad conquistó la temperatura, transformando un lujo efimérico en el postre democrático y atemporal que hoy disfrutamos. Es un humilde, dulce recordatorio de que algunas de las invenciones más deliciosas de la historia nacieron del simple deseo de un poco de frescor.